El mensaje le llegó a Sofía justo cuando estaba revisando las opciones del menú de la boda con su mamá. El texto afirmaba que Verónica nunca sería opacada, que años atrás le había advertido a Sofía que ella siempre ocuparía el primer lugar, y la instaba a disfrutar del espectáculo desde la barrera. Sofía se quedó mirando el teléfono, con los dedos suspendidos sobre la pantalla. Las palabras se le nublaron momentáneamente antes de volverse nítidas. Verónica lo había hecho. Su mejor amiga desde la infancia le había quitado al novio, y no solo a él. Su lugar, la fecha de su boda, los arreglos florales que había pasado meses seleccionando. Se suponía que sería el día de su boda en 4 semanas. En lugar de eso, sería el de Verónica. Sofía no reaccionó. No permitió que la conmoción se reflejara en su rostro. Su mamá, sentada frente a ella con una carpeta de opciones de catering, levantó la vista y le preguntó si todo estaba bien. Sofía la miró a los ojos y sonrió, asegurándole que todo estaba perfecto. La mamá volvió a sus notas sin sospechar nada. Por dentro, el mundo de Sofía acababa de desmoronarse. En retrospectiva, las señales de alerta siempre habían estado presentes. Verónica siempre había sido competitiva. No del tipo que impulsa a otros a mejorar, sino de la clase que necesita que alguien más pierda para que ella gane. Todo comenzó en la niñez. La necesidad de tener las mejores calificaciones, la mayor atención, la imagen impecable. Pero Sofía nunca pensó que llegaría tan lejos. Debió haber notado el cambio meses atrás, cuando Verónica de repente mostró un interés excesivo en la planificación de su boda. Verónica se ofreció a ayudar a elegir el lugar. Insistió en acompañarla a las pruebas del vestido. Se deshacía en elogios por cada detalle, con un entusiasmo que, visto ahora, parecía excesivamente impaciente. Y luego estaba la forma en que miraba a Ricardo. No era evidente al principio. Solo una mirada prolongada por aquí, un contacto juguetón por allá. El tipo de comportamiento que se podía desestimar como inofensivo, hasta que dejó de serlo. Hacía 2 semanas, Ricardo se había mostrado distante, cancelaba sus citas, evitaba hablar de la boda y pasaba más tiempo en el trabajo. Sofía pensó que solo eran nervios prematrimoniales. Luego él desapareció, sin dar explicaciones, sin una conversación para terminar la relación, solo silencio. Sofía lo llamó pero no contestó. Le envió mensajes, pero no obtuvo respuesta. Y ahora allí estaba Verónica, regodeándose. Sofía debería haberse sentido enojada, devastada, humillada. En cambio, sintió una extraña calma. Verónica pensó que había ganado, que le había robado la vida, el futuro, la felicidad a Sofía. Lo que Verónica no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que Sofía nunca perdía. Porque mientras Verónica celebraba su compromiso robado, Sofía había estado planeando. Sofía respiró lentamente, estabilizándose antes de escribir su respuesta. Un simple disfruta. Era una palabra corta y simple, que no significaría nada para Verónica en ese instante. Pero en 4 semanas, el día de la boda de Verónica, ella entendería exactamente lo que Sofía había querido decir. Sofía guardó su teléfono y tomó un folleto de catering. Su mamá siguió hablando de los platos principales, felizmente inconsciente de que todo había cambiado. Verónica le había quitado todo. Ahora era el turno de Sofía, y Sofía no necesitaría robar nada. Solo tenía que permitir que las propias decisiones de Verónica la destruyeran. Los días que siguieron al mensaje de Verónica fueron inquietantemente tranquilos. Ricardo nunca se comunicó. Verónica no volvió a regodearse. Era como si, en la mente de ellos, Sofía ya se hubiera desvanecido en la irrelevancia, la mujer que había perdido. Pero lo que Verónica no se daba cuenta era que Sofía no estaba rota. Estaba esperando. Sofía no lloró, no explotó. No permitió que nadie viera la más mínima fisura en su compostura. En cambio,
hizo exactamente lo que Verónica esperaba que hiciera. Nada, porque la venganza no siempre requiere acción directa. A veces, la mejor manera de destruir a alguien es dejar que camine directamente hacia su propio desastre. ¿Y Verónica? No tenía idea de que estaba a punto de caer en la trampa de Sofía. Una semana después, Sofía recibió una invitación. Era un sobre hermoso, con relieve dorado, entregado en mano en su puerta. Reconoció la letra de inmediato, la de Verónica. Deslizó un dedo bajo el sello y desplegó la gruesa tarjeta de invitación. La tarjeta la invitaba cordialmente a la boda de Verónica Castillo y Ricardo Morales, que se celebraría el 14 de junio en la Hacienda Las Palmas. Su lugar, su fecha, su boda. Verónica tuvo la osadía de invitarla. La arrogancia era asombrosa. La pura mezquindad casi la hizo reír. Y fue entonces cuando Sofía lo supo. Había ganado antes de que la batalla siquiera comenzara. Porque solo las personas inseguras necesitan una audiencia para sus victorias. Verónica la quería allí no para celebrar, sino para que observara. Necesitaba ver el dolor de Sofía. Necesitaba deleitarse con su humillación. Pero Sofía no le iba a dar ese gusto. En cambio, confirmó su asistencia, respondiendo que no se lo perdería por nada y que tenía muchas ganas de ver a todos allí. Porque lo que Verónica no había considerado era la lista de invitados. La Hacienda Las Palmas requería que cada pareja presentara una confirmación final de la lista de invitados 3 semanas antes del evento. Dado que Verónica se había apoderado de todo en el último momento, simplemente había asumido la reservación existente de Sofía. Esto significaba que nunca había modificado realmente la lista de invitados. Y Sofía tampoco. Cada persona en esa lista era gente de Sofía, su familia, sus amigos de la infancia, sus compañeros de trabajo, incluso los padres de Ricardo que adoraban a Sofía. La única persona verdaderamente del lado de Verónica, ella misma. Y en solo unas pocas semanas, Verónica se daría cuenta de su error. Porque nada arruina más el gran día de una novia que darse cuenta de que cada invitado en la sala está secretamente apoyando a otra persona. La prueba final de que Verónica estaba ciega a su propia caída llegó el día de la prueba de su vestido. Una amiga en común, Laura, invitó a Sofía a tomar un café esa mañana, con una expresión cuidadosamente neutral. Laura preguntó, revolviendo su latte lentamente, si Sofía había oído lo de la cita del vestido de Verónica ese día. Sofía asintió, tomando un sorbo de su té, y confirmó que lo había oído, añadiendo que Verónica había invitado a algunas de ellas a acompañarla, comentando con suavidad lo generosa que era. Laura dudó. Luego, en un susurro, le dijo a Sofía que Verónica estaba usando su vestido. Sofía no se inmutó, no reaccionó en absoluto, porque, por supuesto que lo estaba. Verónica se había llevado todo lo demás. ¿Por qué no usaría el mismo vestido que Sofía había elegido para sí misma? Pero la diferencia entre ellas era que Sofía no necesitaba un vestido para ser el centro de atención. Verónica pensó que era la protagonista. No tenía idea de que solo era otra actriz en la historia de Sofía. Y en 3 semanas lo descubriría. La mañana del 14 de junio fue brillante y cálida, el tipo de día de verano perfecto con el que sueñan las novias. Verónica debió sentirse intocable mientras se preparaba, rodeada de peluqueros y maquilladores, disfrutando del brillo de lo que pensaba que era su victoria. Le había robado a Sofía la boda, el novio, el lugar, todo lo que Sofía había pasado meses planeando. Pero lo que Verónica no se dio cuenta fue que este día nunca fue suyo para tomarlo. Siempre fue de Sofía. Y ahora era el momento del acto final. Sofía llegó temprano, bajando de su auto justo cuando los primeros invitados comenzaban a llegar. La Hacienda Las Palmas era impresionante, exactamente como Sofía la había imaginado cuando la reservó hacía casi un año. El arco floral, las elegantes sillas blancas, el salón de recepción iluminado con velas, todas eran elecciones de Sofía.
Verónica lo había conservado todo, excepto lo único que debería haber cambiado. Sofía observó cómo los primeros invitados se acercaban a la mesa de registro. Amigos que conocía desde hacía años, familiares que la habían apoyado en todo. Pudo ver su vacilación, sus miradas al programa de la boda con los nombres de Verónica y Ricardo impresos en dorado. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Preguntaban si no se suponía que esa era la boda de Sofía, si le habían quitado el lugar y su fecha. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Luego llegaron los padres de Ricardo. Su mamá, Isabel, nunca había sido sutil sobre su antipatía por Verónica. Siempre había adorado a Sofía. Siempre decía que Sofía era el tipo de mujer que Ricardo necesitaba. Sensata, amable, fuerte. Tan pronto como vio a Sofía allí de pie, serena y sonriente, algo cambió en su expresión. Le dijo a Sofía tomando sus manos: «Mi amor, ¿qué haces aquí?» Sofía inclinó la cabeza ligeramente y respondió que la habían invitado. La boca de Isabel se abrió con sorpresa antes de que su mirada se endureciera. Se volteó hacia la mesa de registro, su voz resonando por el patio, preguntando dónde estaba su hijo. El silencio cayó sobre los invitados. Había comenzado. Dentro de la suite nupcial, Verónica bebía champán, rodeada de sus damas de honor, o lo que quedaba de ellas. Algunas ya le habían enviado mensajes de texto a Sofía, disculpas silenciosas por ser parte de este lío. Pero Sofía no necesitaba su lealtad, tenía paciencia. Mientras Verónica revisaba su teléfono, finalmente notó los mensajes que llegaban a raudales. Laura le escribió a Verónica preguntándole si sabía que el 90% de sus invitados eran familia y amigos de Sofía. Otra amiga, Mónica, le preguntó si había invitado a los padres de Ricardo porque no parecían contentos. Y luego un mensaje del propio Ricardo: «Tenemos que hablar, ahora». La copa de champán de Verónica resbaló en su mano, derramándose sobre su bata de seda. Murmuró una palabrota. Afuera, Ricardo caminaba de un lado a otro cerca del altar, pasándose las manos por el cabello. Algo andaba mal. Había esperado felicidad, celebración, emoción. En cambio, estaba rodeado de silencios incómodos y miradas acusadoras. Su padrino, Marcos, lo apartó. Le susurró que si siquiera había mirado la lista de invitados, añadiendo que eso no era una boda sino una ejecución. Ricardo frunció el ceño, preguntando de qué estaba hablando. Marcos le entregó la lista de invitados impresa. Ricardo examinó los nombres. El reconocimiento llegó lentamente, luego el horror. Se le secó la garganta al darse cuenta de que todos ellos eran gente de Sofía. Verónica Viay había estado tan obsesionada con robarle la boda a Sofía que no se había molestado en hacer la suya. Había entrado directamente en el mundo de Sofía, su círculo, su legado. Ricardo miró a su alrededor de nuevo, dándose cuenta de que nadie estaba realmente allí por ellos. Los invitados no estaban celebrando, estaban observando, esperando. Y entonces vio a Sofía, de pie cerca de la parte de atrás, con un vestido elegante, tranquila y serena. Tragó saliva con dificultad. Se dio cuenta de que ella había venido. Marcos le recordó que ella había confirmado su asistencia y que Verónica Amdo había estado demasiado ocupada siendo engreída para cuestionarlo. Ricardo de repente se sintió sofocado. ¿Había sido un error? ¿Lo habían manipulado? Su estómago se retorció. Necesitaba ver a Verónica, ahora. Ricardo irrumpió en la suite nupcial sin tocar. Verónica se volteó, con los ojos brillando de ira y nervios, y le preguntó qué hacía allí, recordándole que no se suponía que la viera antes de la ceremonia. Él la interrumpió, con la voz cortante, preguntándole si siquiera había mirado la lista de invitados. Verónica parpadeó, confundida. Él le puso el papel en las manos, diciéndole que los invitados estaban allí por Sofía, no por ellos. Verónica recorrió los nombres con la mirada,
sus dedos apretando los bordes del papel. Su rostro perdió el color. Había estado tan concentrada en robarle la boda a Sofía que no se había dado cuenta de que también le había robado la audiencia. El pánico parpadeó en su rostro. Este no era su momento, era el de Sofía. Forzó una risa, preguntando a quién le importaba, afirmando que seguía siendo su boda y que celebrarían por ellos. Ricardo no parecía convencido, porque ahora entendía. La boda robada, el compromiso forzado, los invitados que no eran realmente sus invitados. Todo le golpeó de repente. Había sido un peón en el juego de Verónica. Ella lo alcanzó, pero él retrocedió, murmurando que necesitaba un minuto. Verónica observó, sin palabras, cómo él salía. Y en el silencio que siguió, Verónica finalmente se dio cuenta. Podría estar usando el vestido, pero Sofía era la que tenía el control. La mañana del 14 de junio fue brillante y cálida, el tipo de día de verano perfecto con el que sueñan las novias. Verónica debió sentirse intocable mientras se preparaba, rodeada de peluqueros y maquilladores, disfrutando del brillo de lo que pensaba que era su victoria. Le había robado a Sofía la boda, el novio, el lugar, todo lo que Sofía había pasado meses planeando. Pero lo que no se dio cuenta fue que este día nunca fue suyo para tomarlo. Siempre fue de Sofía. Y ahora era el momento del acto final. Sofía llegó temprano, bajando de su auto, justo cuando los primeros invitados comenzaban a llegar. La hacienda Las Palmas era impresionante, exactamente como Sofía la había imaginado cuando la reservó hacía casi un año. El arco floral, las elegantes sillas blancas, el salón de recepción iluminado con velas, todas eran elecciones de Sofía. Verónica lo había conservado todo, excepto lo único que debería haber cambiado. Sofía observó cómo los primeros invitados se acercaban a la mesa de registro. Amigos que conocía desde hacía años, familiares que la habían apoyado en todo. Pudo ver su vacilación, sus miradas al programa de la boda con los nombres de Verónica y Ricardo impresos en dorado. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Preguntaban si no se suponía que esa era la boda de Sofía, si le habían quitado el lugar y la fecha. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Entonces llegaron los padres de Ricardo. Su mamá, Isabel, nunca había sido sutil sobre su antipatía por Verónica. Siempre había adorado a Sofía. Siempre decía que Sofía era el tipo de mujer que Ricardo necesitaba. Sensata, amable, fuerte. Tan pronto como vio a Sofía allí de pie, serena y sonriente, algo cambió en su expresión. Le dijo a Sofía, tomando sus manos: «Mi amor, ¿qué haces aquí?» Sofía inclinó la cabeza ligeramente y respondió que la habían invitado. La boca de Isabel se abrió con sorpresa antes de que su mirada se endureciera. Se volteó hacia la mesa de registro, su voz resonando por el patio, preguntando dónde estaba su hijo. El silencio cayó sobre los invitados. Había comenzado. Dentro de la suite nupcial, Verónica bebía champán, rodeada de sus damas de honor, o lo que quedaba de ellas. Algunas ya le habían enviado mensajes de texto a Sofía, disculpas silenciosas por ser parte de este lío, pero Sofía no necesitaba su lealtad, tenía paciencia. Mientras Verónica revisaba su teléfono, finalmente notó los mensajes que llegaban a raudales. Laura le escribió a Verónica preguntándole si sabía que el 90% de sus invitados eran familia y amigos de Sofía. Mónica le preguntó si había invitado a los padres de Ricardo porque no parecían contentos. Y luego un mensaje del propio Ricardo: «Tenemos que hablar ahora». La copa de champán de Verónica resbaló en su mano, derramándose sobre su bata de seda. Murmuró una palabrota. Afuera, Ricardo caminaba de un lado a otro cerca del altar, pasándose las manos por el cabello. Algo andaba mal. Había esperado felicidad, celebración, emoción. En cambio, estaba rodeado de silencios incómodos y miradas acusadoras. Su padrino, Marcos, lo apartó. Le susurró
que si siquiera había mirado la lista de invitados, añadiendo que eso no era una boda sino una ejecución. Ricardo frunció el ceño, preguntando de qué estaba hablando. Marcos le entregó la lista de invitados impresa. Ricardo examinó los nombres. El reconocimiento llegó lentamente, luego el horror. Se le secó la garganta al darse cuenta de que todos ellos eran gente de Sofía. Verónica había estado tan obsesionada con robarle la boda a Sofía que no se había molestado en hacer la suya. Había entrado directamente en el mundo de Sofía, su círculo, su legado. Ricardo miró a su alrededor de nuevo, dándose cuenta de que nadie estaba realmente allí por ellos. Los invitados no estaban celebrando, estaban observando, esperando. Y entonces vio a Sofía, de pie cerca de la parte de atrás, con un vestido elegante, tranquila y serena. Tragó saliva con dificultad. Se dio cuenta de que ella había venido. Marcos le recordó que ella había confirmado su asistencia y que Verónica había estado demasiado ocupada siendo engreída para cuestionarlo. Ricardo de repente se sintió sofocado. ¿Había sido un error? ¿Lo habían manipulado? Su estómago se retorció. Necesitaba ver a Verónica, ahora. Ricardo irrumpió en la suite nupcial sin tocar. Verónica se volteó, con los ojos brillando de ira y nervios, y le preguntó qué hacía allí, recordándole que no se suponía que la viera antes de la ceremonia. Él la interrumpió, con la voz cortante, preguntándole si siquiera había mirado la lista de invitados. Verónica parpadeó, confundida. Él le puso el papel en las manos, diciéndole que los invitados estaban allí por Sofía, no por ellos. Verónica recorrió los nombres con la mirada, sus dedos apretando los bordes del papel. Su rostro perdió el color. Había estado tan concentrada en robarle la boda a Sofía que no se había dado cuenta de que también le había robado la audiencia. El pánico parpadeó en su rostro. Este no era su momento, era el de Sofía. Forzó una risa, preguntando a quién le importaba, afirmando que seguía siendo su boda y que celebrarían por ellos. Ricardo no parecía convencido, porque ahora entendía. La boda robada, el compromiso forzado, los invitados que no eran realmente sus invitados. Todo le golpeó de repente. Había sido un peón en el juego de Verónica. Ella lo alcanzó, pero él retrocedió, murmurando que necesitaba un minuto. Verónica observó, sin palabras, cómo él salía. Y en el silencio que siguió, Verónica finalmente se dio cuenta. Podría estar usando el vestido, pero Sofía era la que tenía el control. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, Verónica estaba de pie cerca de las grandes puertas de la hacienda Las Palmas, agarrando su ramo con demasiada fuerza. Los invitados susurraban, intercambiando miradas. Ricardo no había regresado. Su día perfecto se estaba desmoronando antes de siquiera comenzar. Y mientras Sofía bebía su champán, observando cómo se desarrollaba todo, recordó el mensaje de Verónica de hacía semanas. «Nunca me vas a opacar». Sofía pensó, «Verónica, nunca lo necesité. Solo tuve que dejarte caer en tu propia trampa». Los minutos pasaban, lentos y sofocantes. Los invitados se movían incómodos en sus asientos, sus susurros cada vez más fuertes. Se suponía que la ceremonia comenzaría hace 20 minutos, pero no había novio en el altar, ni música, ni Verónica. Ella seguía adentro, de pie cerca de las grandes puertas, agarrando el ramo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Ricardo no había regresado. Su boda perfectamente robada se estaba desmoronando antes de siquiera comenzar. Y Sofía estaba exactamente donde necesitaba estar observando. La dama de honor de Verónica, Jimena, se le acercó con vacilación. Le dijo a Verónica que tal vez deberían... Verónica la interrumpió, su voz aguda y llena de pánico, diciendo que no, que él solo estaba nervioso y que volvería. Jimena se mordió el labio y señaló que había pasado casi media hora. Verónica se volteó
con la respiración entrecortada, insistiendo en que él vendría. Pero ni siquiera ella estaba convencida ya. Los invitados lo sabían, la mamá de Ricardo lo sabía, Sofía lo sabía y, lo más importante, Ricardo lo sabía. Finalmente había visto a través de ella. Mientras Verónica estaba congelada adentro, Ricardo estaba afuera, caminando de un lado a otro cerca de la fuente de la hacienda, con el saco del smoking desabrochado y la corbata aflojada. Su papá estaba allí a su lado con los brazos cruzados. Ricardo murmuró que aquello era un desastre, pasándose una mano por el cabello. Su papá exhaló y le dijo que no, que aquello era una lección. Ricardo frunció el ceño, preguntando qué se suponía que significaba eso. La mirada de su papá era firme. Le dijo que había dejado a una mujer fuerte e inteligente por un juego infantil de superación y que ahora se estaba dando cuenta de lo que todos los demás habían visto hacía meses. Ricardo tragó saliva con dificultad, intentando negarlo. Su papá lo interrumpió, pidiéndole que mirara a su alrededor y le preguntara si veía a una sola persona allí que estuviera realmente feliz por él, o si todos estaban esperando lo inevitable. Las manos de Ricardo se cerraron en puños. Quería discutir, pero no podía, porque su papá tenía razón. Adentro, el mundo de Verónica estaba implosionando. Primero fueron la tía y el tío de Ricardo, los primeros en levantarse de sus asientos y marcharse discretamente. Luego, algunos invitados más lo siguieron. Para cuando la mamá de Ricardo se levantó, se volteó hacia su esposo y dijo en voz alta que deberían irse, que ese día no habría boda, todo había terminado. Como un efecto dominó, comenzó el éxodo. Uno por uno, los invitados dejaron sus asientos y salieron. Verónica observaba atónita, incapaz de moverse. Su gran día, su venganza perfecta, se le escapaba entre los dedos y no podía detenerlo. Explotó. Arrojó el ramo al suelo, irrumpiendo por la hacienda las palmas, sus tacones resonando con rabia contra los pisos pulidos. Ricardo no había vuelto al altar. Bien, ella lo encontraría. Lo vio junto a la fuente, de pie en silencio con su papá. Marchó directamente hacia él, ignorando las miradas de los últimos invitados que quedaban. Su voz era fuerte, histérica, preguntándole qué demonios estaba haciendo y exigiéndole que entrara. Ricardo se volteó lentamente con una expresión ilegible. A Verónica se le cortó la respiración. Se veía diferente, no inseguro, no culpable, simplemente harto. Intentó de nuevo, esta vez más suave, llamándolo por su nombre y diciendo que sabía que aquello era abrumador, pero... Ricardo la interrumpió, su voz tranquila y definitiva, diciendo que no. El rostro de Verónica se contrajo. Le dijo que no lo decía en serio. Ricardo exhaló. Luego se quitó el anillo. Afirmó que sí lo decía en serio. Y así de simple, se acabó. Verónica se quedó allí, mirando el anillo de compromiso en la palma abierta de Ricardo, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Pero Sofía sí podía, porque esto era inevitable. Verónica había construido todo su plan en ganar. Pero esto no era un juego, y no era la única jugadora. Sin decir otra palabra, Ricardo dejó caer el anillo en la fuente, se dio la vuelta y se alejó. Su familia lo siguió, sus padrinos lo siguieron, y finalmente, los pocos invitados restantes dejaron sola a Verónica. Allí de pie, con su vestido robado, en su boda robada, sin nada más que las ruinas de sus propios errores. ¿Y Sofía? Simplemente observó. Porque a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es dejar que la gente se destruya a sí misma. Mientras Sofía se alejaba de la hacienda Las Palmas, una sensación de paz se apoderó de ella. Verónica había querido opacarla. Había intentado llevárselo todo. Pero al final no se había llevado nada. Porque no puedes robar lo que nunca fue verdaderamente tuyo. Y en cuanto a Sofía, no perdió nada.
Simplemente dejó ir algo que nunca valió la pena conservar. Ha pasado un año desde la boda que nunca sucedió. Mucho ha cambiado. Verónica desapareció de sus círculos sociales casi de la noche a la mañana. Pasó de ser la mujer que lo tenía todo a la mujer con la que nadie quería que la asociaran. Al principio intentó darle la vuelta a la historia, diciéndole a la gente que a Ricardo le dio miedo el compromiso, que la presión de una boda era demasiado para él. Pero la gente sabía la verdad. Habían visto la lista de invitados. Habían visto las sillas vacías. La habían visto perder el control en tiempo real. Y más importante, habían visto a Sofía alejarse con su dignidad intacta. En cuanto a Ricardo, se comunicó unos meses después. Fue un mensaje de madrugada, de esos que destilan arrepentimiento. Decía que no esperaba que Sofía lo perdonara, pero que necesitaba que supiera que ella tenía razón. Sofía leyó el mensaje y sonrió. Luego lo borró, porque el cierre no viene de escuchar una disculpa. El cierre viene de saber que nunca necesitaste una. Sofía supo por amigos en común que Verónica intentó reconstruir su reputación. Empezó a salir de nuevo, esta vez con un hombre mayor y rico, probablemente tratando de asegurar un futuro que no podía robar. Pero no duró, porque la gente como Verónica siempre persigue algo que nunca alcanzará. Ninguna cantidad de manipulación puede hacer que alguien te ame. Ningún lugar robado, ningún novio robado, ninguna boda robada puede darte lo que no está destinado para ti. Verónica lo tuvo todo por un momento, y ahora no tenía nada. Mirando hacia atrás, Sofía no se arrepiente de cómo sucedió. Nunca tuvo que gritar, nunca tuvo que pelear, nunca tuvo que rebajarse al nivel de Verónica. Todo lo que tuvo que hacer fue quedarse callada y dejar que Verónica se atrapara a sí misma. Porque la mejor venganza no es arruinar la vida de otra persona. Es asegurarte de que nunca tuvieron el poder de arruinar la tuya. Y en cuanto a Sofía, se fue con exactamente lo que necesitaba: su paz, su dignidad y una vida infinitamente mejor sin ellos en ella. Porque mientras Verónica seguía persiguiendo una fantasía, Sofía estaba viviendo su realidad. Y, según Sofía, es mejor que cualquier boda robada.